Hola, mi nombre es Jenny Nopal Pérez y a continuación mi aportación. La entrevista. La entrevista es una técnica donde hay intercambio de preguntas y respuestas. Y en toda entrevista es importante recoger hechos e informar y motivar o incluir, dependiendo su finalidad. El presente trabajo es un manual de capacitación sobre las generalidades de la entrevista. Principalmente se hablará sobre la entrevista de selección del personal, ya que existen distintos tipos. Se tocarán puntos como los principios y momentos de la entrevista. Posteriormente se mostrará la distribución de esta información en 3 sesiones, para poder capacitar al personal sobre las generalidades de la entrevista. Consideraciones elementales sobre la entrevista. Como se mencionó anteriormente, hablaremos acerca de la entrevista de selección, la cual es una técnica importante para elegir a los candidatos más idóneos y cubrir los puestos solicitados. Al ser una técnica fundamental, debe prepararse con anticipación para recabar información pertinente o lo que estamos buscando de los candidatos. Es necesario establecer desde un principio un ambiente de confianza, cerrado. Por eso, al inicio de la entrevista se solicitan datos personales. Continuando con el tema, la entrevista de selección se aplicará una vez que hemos recurrido al currículum. Cualquier tipo de entrevista va a contener 5 elementos fundamentales, los cuales son, de acuerdo a Shiranato, el destino, la fuente, el transmisor, canal e instrumento para descifrar la información. Tipos de entrevista. Los tipos de entrevistas son entrevistas de admisión o selección, el cual sirve para entrevistar o analizar un juicio sobre el entrevistado. Entrevista de promoción o evaluación. Esta se aplica a empleados y sirve para tomar decisión sobre si el candidato ya es capaz de desempeñar un puesto más alto. Entrevista de consejo. Son para aclarar malos entendidos o conflictos que se presentan en el trabajo. Entrevista de salida. Se realizan cuando el empleado desea salir de la organización o empresa para cubrir problemas internos de la misma. Entrevista de confrontación. Es una entrevista que sirve para solucionar conflictos con algún empleado. Y existen otros tipos de entrevista como son entrevista planificada, entrevista semilibre, entrevista libre, entrevista de tensión. Consideraciones elementales de la entrevista. Para la entrevista de selección del personal es necesario fijar lugar adecuado para la entrevista, tener claro las especificaciones y requerimientos del puesto, así como los datos del solicitante. También estar atento a las reacciones de la persona entrevistada, así como de su aspecto, ya que la información recabada visualmente también servirá para hacer un mejor análisis. Las interpretaciones, toma de decisiones, sesgos confirmados e información del solicitante servirán para el resultado final de la entrevista. A grandes rasgos, estos son los puntos que se tocarán en la sesión número 1, elementos fundamentales de la entrevista. Soy Rebeca Ramírez. Cada entrevista debe ser vista de forma particular, debido a que su situación es constituido con características específicas. Por esto, cada entrevista debe ser preparada con detalle, lo que representa tener total conocimiento, tanto del empleo a cubrir como de las características que requieren identificación. Para esto requerimos tener claro el objetivo de la entrevista, para de esta forma planear su procedimiento. Con esto decimos que planear la entrevista implica revisar las condiciones de empleo y el currículo del candidato,
Debemos observar fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta las características del candidato idóneo requerido para el puesto. Posteriormente, se hacen estructuras a la entrevista. Esto no solo asegura una mejor fluidez, sino que las preguntas brindarán información real sobre el desempeño del candidato. Después, se hace el inicio de la entrevista. El entrevistador, con una presión de mano y una frase amable, comienza la entrevista. Esto ayuda a reducir las tensiones provocadas por la situación de la entrevista. Posteriormente, es el desarrollo de la entrevista. Al final, es el cierre de la entrevista. Antes de cerrar, hay que verificar qué es lo que nosotros quiere investigar y si el candidato desea añadir algo más. Aunque la entrevista funcione de forma armoniosa, debemos considerar tres elementos: tiempo, orden y espacio. El tiempo se refiere a que se empleará aplicando la entrevista. Es importante hacerle mención al entrevistado de cuánto se dará. Para esto, el entrevistador debe haber preparado con antelación el cuestionario que aplicará y su tiempo. El espacio es donde será realizada. Debe ser un sitio cómodo y funcional para llevarse a cabo. Esto hará que las personas implicadas obtengan mayor confianza. Esto a su vez dará respuestas más sinceras debido a que el entrevistado se sentirá con mayor tranquilidad. Se aconseja no ser un espacio grande para no provocar miedos o que el entrevistado se sienta intimidado. Tampoco debe ser un lugar pequeño. La iluminación debe ser neutra. El mobiliario debe ser cómodo y facilitando que tenga el mismo nivel visual, para así mantener el contacto y poder observar los movimientos y la actitud corporal del entrevistado. También se debe buscar que esté libre de ruidos. Órdenes. Se refiere a los roles de los participantes, es decir, entrevistador, entrevistado. Esto genera armonía, funcionando aún cuando las condiciones no fueran las idóneas. Bajo el orden se prevé reducir las variables que se pudieran presentar. En este apartado debe considerarse el lenguaje y los modales con los que se presenta e interactúa con el entrevistado. Así se logrará un ambiente de confianza. Hola, mi nombre es Bárbara Ramírez y yo hablaré de los momentos de la entrevista. Pues bien, para empezar, ya se sabe que se debe de dar una bienvenida calurosa, con un saludo que lo haga sentir lo más cómodo posible. Esta etapa se le conoce como rapport o de familiarización. Aquí se observará si está en condiciones de continuar con la entrevista, que no esté molesto o agresivo. Para ello, debemos saber dirigir de manera idónea para lograr la conexión con el entrevistado. El siguiente paso es el proceso de la entrevista, donde se decidirá cuál estilo se utilizará, ya sea que la entrevista sea dirigida, la cual es más dirigida y de un plan más preciso y estructurado. Las preguntas son directas y previamente elaboradas y es de tiempo preciso. La otra es la entrevista no dirigida, donde el entrevistador busca ser parte para escuchar. Comúnmente se usan para arreglar conflictos internos o por contratación. Hemos llegado a la parte más importante de la entrevista, la cima, que es cuando se considera que ya se ha recabado toda la información necesaria para saber si el entrevistado cumple con los requisitos previamente especificados. Es entonces que damos por concluida la entrevista, dándole un cierre,
Con el mismo tono cordial con el que se empezó, se va a dar la conclusión, dejando en claro todas las dudas y un resumen de lo que ya se había previamente explicado. Y en caso de que no cumpla con los requisitos, también se le da las gracias. A continuación, se presenta el programa de capacitación sobre la entrevista. El objetivo general es conseguir que los participantes conozcan las generalidades de la entrevista y adquieran habilidades para aplicarla. El objetivo específico es lograr que los participantes comprendan el uso de la entrevista y conozcan todas las características para aplicarla de forma adecuada. Este programa de capacitación se divide en 3 sesiones. La primera corresponderá a 90 minutos. El objetivo es que los participantes conocerán la definición de entrevista y los elementos que la integran para que se considere una buena entrevista. Entre las actividades es que el instructor se presentará y dará la bienvenida. Exposición oral apoyada con video sobre los siguientes temas: importancia de la aplicación de la entrevista en selección del personal y en qué consiste. También dar a conocer los tipos de entrevista y aprender los elementos importantes de la entrevista dinámica. Proporcionar información relevante en la aplicación de la entrevista. En la sesión 2, nuestro objetivo será que los participantes entiendan los principios de la entrevista, así como las pautas para realizar las preguntas y el cómo analizarlas. Serán dinámicas para realizar una buena entrevista. Los participantes realizarán la dinámica llamada preguntas y respuestas, donde elaboran preguntas en forma de entrevista a otro compañero. Posteriormente, el instructor les designará una tarjeta con una categoría y empleo específico con la cual deberán elaborar sus preguntas. Los materiales que se utilizarán serán pizarrón, plumones, hojas, bolígrafos y ejemplos de otras entrevistas para que ellos puedan reconocer algunas preguntas. En la tercera sesión se hablará sobre los momentos de la entrevista, así como se hará un recuento de todos los conocimientos adquiridos para tenerlos en práctica. Pues bien, se hablará de la entrevista y sus inicios, de la cima y el cierre, cómo dirigirnos, cómo será una discusión guiada y se dará el cierre de la capacitación, haciendo que todas las dudas sean aclaradas en ese momento y también que el conocimiento se restablezca y se fortalezca. Es así como se dejará claro cuáles son los momentos de la entrevista. Se hará un resumen detallado de lo aprendido y se abrirá el diálogo para comentarios de la dinámica y el cierre de la capacitación. Se dará las gracias y se concluirá con toda la capacitación. Bueno, esto sería todo y muchas gracias.